Muy buenas noches, tengan estimados amigos digitales, donde quiera que ustedes se encuentren. Reciban mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y sobre todo mi agradecimiento por estar allí. Estamos escuchando allí de fondo nada más y nada menos que a Carlos Santana, conocido como el padre del rock latino. Bueno, eso se lo disputa también con Miguel Ríos, pero ahí están. Y ese tema que estamos escuchando es nada más y nada menos que Samba Pa' Ti, ya una leyenda de los temas musicales de rock en Venezuela. Esta noche, estimados amigos digitales, voy a con el politólogo y abogado Reinaldo Cifuentes, quien ya está por ahí, Reinaldo, conectado. Buenas noches, Reinaldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos Muy bien, vale, muy bien. para todos. Aquí, escuchando a Santana. Qué bien. Esta pieza. Sí, tremenda pieza. Mira, Reinaldo, bueno, Reinaldo es también miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Avanzada Progresista, Correcto. abogado, politólogo, y bueno, y hombre de la política, pues, y muy activo en las redes sociales también. Bueno, lo primero que tenemos que evidentemente comentar, Reinaldo, es el decreto presidencial de los indultos del día de hoy. ¿Qué me puedes decir? ¿Cuál es tu apreciación de ese gesto del gobierno? Bueno, sin duda un buen gesto, sin duda una buena noticia. Liberan a una lista importante de venezolanos que, bueno, dicha sea la verdad, jamás debieron estar presos. Tenemos que dejar en claro que pensar distinto no es un delito. Eh, bueno, y yo creo que es una oportunidad que se abre para ver si podemos en Venezuela llegar a un acuerdo en pro de los venezolanos. O sea, si llegar a un acuerdo no significa claudicar en las posiciones políticas. O sea, uno puede defender las posiciones políticas sin necesidad de llegar a un juego sumacero del exterminio del otro, porque es que en Venezuela en los últimos años se ha jugado, o digamos que los extremos han jugado al exterminio del otro, siendo la verdad que ninguno de los extremos tiene cómo exterminar al otro. O sea, tenemos un solo país y tenemos que acordar unas reglas mínimas de convivencia, sin por supuesto que eso significa claudicar en las posiciones políticas. ¿Cómo se llegó a esta, evidentemente, bueno, ahí se sabe, aunque algunos sectores han querido ocultarlo, que constantemente hay conversaciones con el gobierno nacional de parte de todos los sectores de oposición, Así es. incluso el sector de Guaidó. Y no es, es evidente, bueno, lo de la mesa de diálogo nacional que formalmente tiene un establecido un diálogo con el gobierno y que ese diálogo ha arrojado algunos resultados, no los esperados por los integrantes de la mesa como tal, pero sí se ha producido algunos resultados importantes. ¿Cómo se llegó a a este término tan favorable para el país y, por supuesto, para los presos políticos que nunca han debido estar presos? Bueno, sí, desde la mesa de diálogo se ha insistido mucho desde el principio en la liberación de los presos políticos. Nosotros abogamos por tener un país donde no existan presos políticos, presos de conciencia. Entiendo que estas liberaciones no responden, eh, digamos, exclusivamente a la mesa de diálogo nacional, sino a asociaciones del gobierno con otros factores. Entiendo que ha estado metido en esta negociación el exgobernador de Miranda, el candidato presidencial, Enrique Capriles Radonsky, eh, a quien desde, desde avanzada le reconocemos sus gestiones en pro de la liberación de estos venezolanos. Le agradecemos en nombre no solo de avanzada, sino que yo creo que del país, por intermediar en la liberación de estos venezolanos. Entiendo que él jugó un papel muy importante
en esta lista de venezolanos que hoy recuperan la libertad. También sería Stanley González, creo que también ha Sí, estado colaborando. entiendo, Vicente sí, Díaz. sí, Vicente Díaz que siempre está, oye, Vicente es un personaje de verdad muy importante, porque Vicente siempre está de bajo perfil, pero estás constantemente haciendo un trabajo allí de intermediación bueno, que la gente no lo conoce, pero que es clave en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, valga el momento para hacerle un reconocimiento a Vicente. así es, y vale decir que en estos procesos no valen las estridencias, ¿no? Hay que ser Mm, bastante discreto, hay que manejar con reserva los asuntos, porque, bueno, por cualquier cosita, cualquier distracción puede impedir la liberación de un venezolano, y esto se tiene que llevar digamos, con mucha prudencia, con mucho celo, y sí, evidentemente a Capriles lo han acompañado Vicente, Stalin, que es amigo mío, aprovecho de saludarlo y también reconocer sus gestiones. Pero mm, sí, digamos que me refiero a Capriles digamos que es ujú. el abanderado, ¿no? De ese, el líder de ese, digamos, de ese grupo. Mm. Reinaldo, fíjate, bueno, luego de ya un año y 9 meses prácticamente que ha estado al frente de un sector que se denomina mayoritario dentro de la oposición y que ha contado con el apoyo de varios países, más de 50 países, y entre ellos Estados Unidos. Quien le dirá eso es el señor Juan Guaidó. Bueno, la gestión que ha hecho hasta ahora este sector de la oposición en función de lograr lo que todos los venezolanos queremos, que es un cambio, no ha sido exitosa, pero eso se ha advertido desde otros sectores de la oposición. Se advirtió a partir del 30 de abril del 2019, con el famoso golpecito de los topochos verdes, que esa no era la vía, que ese no era el camino. Pero sin embargo, estos sectores siguieron esa vía de atajos, de trocha, de promesas que no estaban ciertos a cumplir, y el saldo hasta ahora de eso es nada. Pudiera hablarse incluso de un retroceso Sí, dentro de la lucha opositora. Sin embargo, el señor Guaidó acaba de hacer un llamado, bueno, luego de hacer un llamado junto con 27 organizaciones políticas a la no participación, un nuevo llamado a la abstención. Recientemente, la semana pasada, hace un llamado a la unidad, a un pacto de unidad. Pero ese llamado parece ser que no es abierto completamente al país. ¿Qué opinión te merece eso? bueno, fíjate, José, lo que pasa es que la unidad no se decreta, la unidad se construye. Y como tú bien dijiste, Guaidó tiene un año y casi 9 meses, digamos, liderando a un sector importante de la oposición, no vamos a decir mayoritario o minoritario, pero es un sector de la oposición. Este, y yo creo que él cometió errores, sobre todo al principio, que hoy los está pagando. Yo en varias ocasiones tuve la oportunidad de reunirme con su entorno e incluso con él. Y yo le decía al principio de ese periodo de tiempo que que él podía convertirse en el garante de la reunificación de la oposición, pero que él tenía que tener mucha amplitud, digamos, no dejarse tutelar, no dejarse secuestrar y tener mucha amplitud y llamar a todos los factores de la oposición, absolutamente a todos. Eh, Lamentablemente no fue así. Yo creo que Guaidó se dejó, digamos, secuestrar por lo que conocimos como el G4, por 4 partidos políticos, que, digamos, todas las decisiones, absolutamente todas las decisiones, la tomaban entre esos 4 partidos. Eh, Incluso entre esos 4 partidos se repartieron las directivas de las empresas de Venezuela en el exterior, Citgo, Monómeros, etcétera.
No escucharon al resto de la oposición, que teníamos bastante que decir, y por el contrario, cuando se escuchaba alguna crítica, alguna voz disonante, alguna alerta, se tomaba como un ataque. Entonces, desde hoy, digamos, con un liderazgo bastante mermado, y con todo lo que ha transcurrido en este año y 8 meses, eh, quiere de alguna manera llamar a la unidad, ¿no? Pero evidentemente las fuerzas políticas que no fueron convocadas cuando debieron haber sido convocadas, yo dudo que en este momento, bueno, incluso se ha evidenciado, vimos el desmarcamiento que hizo Capriles con Guaidó, después vimos el distanciamiento o el desmarcamiento que hizo María Corina Machado. Ojo, yo creo que, digamos, entrampado, creo que él está tratando de lograr una unidad, pero una unidad no se construye. ¿Cómo te digo? Bueno, mi plan es únanse a mí. O sea, porque de esa es una manera muy difícil de construir una unidad. Una unidad se construye llamando absolutamente a todos los factores y construyendo una estrategia común en la que todo el mundo esté de acuerdo, en la que todo el mundo aporte y se sienta parte. Esa es la única manera de construir una unidad sincera en Venezuela. Si hasta que eso no ocurra, no habrá unidad. La unidad... Pero es que además incluso, Reinaldo, ya hay experiencias. La MU fue eso en su momento inicial. La MU representó eso. Todas las fuerzas estaban allí. Bueno, después, por diferentes factores, se fue tergiversando la cosa. Pero ya hubo una experiencia de eso y fue exitosa. Nosotros, fíjate, desde el 2005, cuando se incurrió por primera vez en el error de la abstención, recuperarnos hasta llegar hasta el 2015 fueron 10 años que pasó la oposición, pero esos 10 años la MUD cumplió un papel fundamental. Ahora, Totalmente. Porque es que además la oposición bajó a construir el tejido social opositor durante esos 10 años, que fue lo que garantizó el éxito rotundo en las elecciones del 2015. Pero parece que en el 2015 se cometió el error de creer que el mandado ya estaba hecho, y como le dimos aquella paliza electoral al gobierno, entonces, bueno, parece que los principales partidos ahí empezaron a sacar codos, como que ya el mandado estaba hecho, a ver quién capitalizaba un eventual nuevo gobierno. Yo creo que nos comimos el mandado antes de llegar, ¿no? Entonces, sí. entonces bueno, una unidad se tiene que construir, te repito, generando una estrategia común. No puede ser que yo genere una estrategia desde mi partido y le diga a los demás, únanse a mí. O sea, porque eso no se lo va a calar nadie. O sea, todo el mundo tiene que aportar para lograr una unidad. Todo el mundo tiene que sentirse parte, que fue lo que pasó con la MUD. La MUD fue una alianza en términos electorales. Bueno, ahí teníamos clara cuál era la ruta. La MUD jamás inventó golpes de Estado, ni golpes de topocho, ni invasiones, ni operaciones de ON, ni nada por el estilo. La MUD tenía un propósito, ganar elecciones, o sea, transitar la vida electoral. ¿Cuál era la estrategia? Tener una estrategia bien definida, reunirse, bajar a lo más profundo de la sociedad venezolana y construir el tejido social opositor, organizarse hasta en el último caserío. Y ese fue un trabajo que duró, que tardó años. Tú bien lo dijiste, desde la extensión de 2005 hasta el 2015 pasaron 10 largos años, pero 10 años de trabajo continuo, de todas las fuerzas políticas trabajando con un mismo objetivo. Había un objetivo claro, que era ganar elecciones. En eso la MUD fue absolutamente exitosa. Es el experimento unitario más exitoso que ha vivido el país. Incluso más exitoso que la unidad de los factores del gobierno. Porque hay que recordar que la tarjeta de la unidad logró ser la tarjeta más votada en la historia electoral de Venezuela. O sea, lamentablemente, los atajos y los vericuetos
dieron al traste con todo ese capital político que habíamos acumulado. Y yo creo, bueno, que a nosotros ahora nos toca la tarea de reconstruir, de reconstruir desde las cenizas, desde lo que quedó, un nuevo capital político. Yo creo que más temprano que tarde tendrá que haber un reencuentro de la oposición venezolana. No lo veo, por desgracia, digamos, en lo inmediato, pero creo que las elecciones del 6 de diciembre son un buen punto de partida. Ahí los que estamos participando, los que vamos a acudir al proceso electoral. Tú eres candidato, ¿no? Sí, sí, yo soy candidato. ¿Por qué circuito? Soy candidato, estoy en el segundo lugar de la lista del Estado Monagas. Ah, ok. Entonces, bueno, digamos que ahí, después de ocurrido el proceso electoral, bueno, con los resultados que tengamos desde la próxima Asamblea Nacional, se tendrá que haber una articulación de la fracción de la oposición, tenga el número de diputados que tenga, y de ahí nosotros tendremos que arrancar por todo el país un proceso de reunificación. O sea, nosotros tenemos que, además, ser responsables con el país. O sea, esto no se trata aquí bueno, de que yo soy más grande que tú, o de que yo soy más importante que tú, entonces quítate tú porque ahí tengo que estar yo. Aquí se trata de un tema de compromiso con el país, y creo que de verdad hay muchísimos venezolanos que lo entienden, y bueno, después del 5 de enero yo estoy seguro que vendrá ese proceso de reunificación. Ojalá incluso quienes hoy militan en el abstencionismo puedan acompañarnos. O sea, yo creo que aquí hacemos falta todos, y bueno, ellos tienen que darse cuenta, y se darán cuenta tarde o temprano, que están incurriendo en un terrible error, un error que además no es nuevo, un error que ya transitamos en el 2005, y que bueno, se nos abre otra oportunidad para reconstituir el tejido social opositor. Reinaldo, fíjate, vamos a entrar ya en el tema directo electoral, ya en los intríngulis de este proceso que está en plena marcha. Fíjate, por un lado tenemos que Guaidó ha bajado estrepitosamente en la aceptación popular, ¿no? Ok. Y por otro lado estamos viendo, se está empezando a ver, se publicó esta semana una encuesta de DAFO y de Data Analysis también, y están saliendo varias encuestas que se hicieron en el mes de julio, y están señalando que la intención del voto está creciendo. Sí. Está creciendo, y está creciendo de una manera importante. Eso, de alguna manera, está siendo ayudado también, por un lado, por ese mensaje clave que envió la Conferencia Episcopal Venezolana, que yo lo he dicho en las redes, que fue como un terremoto a la conciencia de la dirigencia, ¿no? O sea, fue directo, pues, y ha movido a mucha gente ese mensaje. Tan es así que luego de eso entonces viene la posición de Capriles, que era esperada, de asumir la responsabilidad de participar en el proceso. Correcto. De manera entonces que pareciera que está cobrando fuerza nuevamente la vía electoral. Estamos en este momento, se dio una semana más de prórroga, una segunda prórroga para la inscripción de candidatos que termina el viernes. Sí. Y hay unos procesos ahorita que son procesos complicados, la gente a veces no entiende esto, y quisiera que en esos tú nos dieras luces, Reinaldo. Hay ahorita procesos que son muy complicados porque hay muchos factores involucrados, que es los procesos de alianza. Todos quisiéramos que se diera esa alianza perfecta que se dio en el 2015, pero a veces eso no es tan fácil de lograr. Así es. Precisamente, ¿cómo está ese proceso ahorita de alianza de los partidos? ¿Qué nos puedes decir de eso, Reinaldo? Bueno, fíjate,
yo he participado en varias reuniones con distintos factores, porque yo he intentado que se explore la vía de la alianza más amplia posible, ¿no? Yo me he reunido con alcaldes del área metropolitana, los alcaldes de la oposición, el de Chacao, sobre todo. Me he reunido con factores como, bueno, con Fede Cámara, con Secomercio, me he reunido bueno, con diversas organizaciones políticas, sociales, ciudadanas, de la sociedad civil. O sea, hemos hecho un esfuerzo para tratar de construir la alianza más amplia posible. Sin embargo, bueno, como tú dices, hay que recordar también del proceso que venimos, un proceso de desmembración y de desarticulación de la oposición, al punto que la oposición ha quedado como un archipiélago, o sea, un montón de partidos, cada uno un montón de partidos regados. Muchas veces, bueno, no hay que dejar de entender que la política es un proceso humano, ¿no? En los procesos juegan las emociones, los egos y todo eso. No ha sido fácil, ha sido bastante complicado. Sin embargo, hemos logrado, digamos, una alianza amplia, una alianza en la que estamos participando Acción Democrática, el Partido Social Cristiano Copey, Avanzada Progresista, El Cambio, que es el partido de Javier Bertucci, está participando Cambiemos, que es el partido de Timoteo Zambrano, y bueno, básicamente esa es la alianza que tenemos hasta ahora, ¿no? Sin embargo, no hay que olvidar que después del viernes, viene un proceso de sustituciones, donde incluso podría ampliarse esa alianza, ¿no? Nosotros estamos explorando, viendo cómo hacemos para que la mayor cantidad de factores se sumen. Evidentemente lo ideal sería, incluso bueno, con la entrada en el juego de Enrique Capriles, bueno, sería, imagínate, lo ideal que Enrique Capriles poder lograr una alianza con ellos, pero bueno, eso no depende de la voluntad de una sola persona. Como yo digo, para bailar un tango hacen falta dos, ¿no? Entonces, bueno, eso es un proceso que no hemos dejado de explorar en ningún momento. Siempre hemos estado apostando a la alianza más amplia posible, porque creemos indefectiblemente que la oposición tiene que ir a un proceso de reunificación. Y si al final nos vamos a terminar reunificando, lo ideal sería comenzar desde ahorita, ¿no? Pero bueno, vamos avanzando, pues vamos avanzando en ese proceso. Es poco probable, pero no imposible, recordemos incluso el 2015, que se decía que la oposición iba a salir golpeada en ese Sí, proceso, que creíamos eso y resulta que hubo una gran sorpresa. así es. Aquí pudiera pasar eso porque bueno, al final la gente evalúa también, el venezolano evalúa y el venezolano siempre ha sido proclive al voto como manera de expresarse y sobre todo como manera de castigar a un mal gobierno. Eso ha Total, sido una tradición en Venezuela. totalmente, José, porque aparte hay que, digamos, evaluar varios aspectos. Uno, lo que tú dices, el castigo a un gobierno que ha sido un desastre y que ha acabado con el país. Pero también, digamos, la gente tiene un año y casi 9 meses esperando por unas promesas que se le hicieron y que no han concretado en absolutamente nada. No hay, recordemos que el 20 de mayo del 2018 hubo elecciones presidenciales y hubo un montón de gente que dijo, si tú no votas, en 3 meses salimos de Maduro. Bueno, de eso ha pasado ya más de 2 años. Y no es, digamos, como dicen por ahí, esa mentira no es verdad, ¿no? Entonces, eso no ocurrió. La gente no es tonta, pues la gente evalúa día a día cuáles son los resultados de una estrategia y tiene cómo contrastarlo, porque en el pasado nosotros, acudiendo a los procesos electorales, hemos podido ir avanzando en la conquista del poder, hemos avanzado en los espacios, en la conquista de espacios.
En la abstención, lo único que hemos hecho es retroceder, perder espacios y perder espacios y perder espacios, al punto que hoy, de las 335 alcaldías, bueno, el gobierno controla 308 alcaldías, cuando si nosotros hubiéramos acudido a votar masivamente, al menos la mitad de esas alcaldías estarían en control de la oposición. O sea, es evidente que para hacer frente a un gobierno de las características de este gobierno, vale más estar en posiciones de poder que estar totalmente por fuera del poder. Estar digamos, en la indigencia en términos de poder, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que avanzar en la reconquista de los espacios de poder, y el primer espacio que se viene es la Asamblea Nacional. Pero sin duda, el año que vienen escenarios de elecciones a gobernadores nuevamente, luego vienen las alcaldías, y creo que el país se va a enrumbar nuevamente a la participación, porque la gente entiende que por ese camino es el único camino donde hemos avanzado. El otro camino, el camino de los atajos, de la fantasía y de las aventuras, solo en ese camino solo hemos retrocedido, y lo único que hemos logrado es una cantidad de presos y exilados e incluso fallecidos. O sea, eso no lo quiere nadie. Nosotros... Fíjate, bueno, no hay que engañarse, como decía un pensador popular, que el entusiasmo es primo hermano de la confusión, ¿no? A veces el entusiasmo nos hace ver las cosas como no son. Y no podemos engañarnos de que a pesar de este gesto, que hay que reconocerlo, pienso yo, de hoy del gobierno de Maduro, sigue siendo un gobierno autoritario, con tendencia totalitaria. Totalmente. Y va a seguir ejerciendo su papel. Algunos que le llaman régimen dictatorial, bueno, esperan que ese régimen dictatorial actúe como que si fuera un régimen democrático tipo Suiza, ¿no? Así es. Entonces, claro, ¿qué se señala? Señalan una serie de aspectos para justificar este nuevo llamado a la abstención. Entre ellos está que no hay condiciones, que el Tribunal Supremo de Justicia nombró al CNE, que hay que ilegitimar nuevamente, una vez más, a Maduro. Y bueno, y si uno se pone a ver, por lo menos en lo que respecta a las condiciones, esos sectores tienen razón. Vamos en unas condiciones de verdad que no son nada justas. Y bueno, y tienen su derecho a expresar eso, pues que no están de acuerdo en las condiciones que se van al proceso electoral. ¿Cómo ves tú eso de las condiciones y esos planteamientos que hacen esos sectores que llaman a la abstención? Bueno, fíjate, ciertamente esto es un gobierno autocrático, esto es un gobierno que jamás te va a dar las mejores condiciones, esto es un gobierno que todos lo conocemos. O sea, no hace falta, digamos, una mayor caracterización del gobierno. Todo el mundo sabe que esto es un gobierno de corte autoritario, que esto es un gobierno represor, que esto es un gobierno que tramposo, que usa artimaña, totalitario. O sea, todas esas características las tiene el gobierno, pero a ese gobierno es el que toca enfrentar. O sea, ojalá nos hubiera tocado enfrentar a un gobierno democrático y un gobierno, bueno, en esas condiciones ya estaríamos nosotros en el poder. Pero ese es el gobierno. Ajá. En el 2015 nosotros asistimos a las elecciones con un CNE nombrado por el TCJ. Y fuimos con un TCG, además por un CNE presidido por Tibisay Lucena. Bueno, que esa cambió circunscripciones, cambió circuitos, bueno, digamos, con la famosa reingeniería electoral, bueno, para favorecer lo más posible al PSUV. Y con todo eso, ante la avalancha de votos opositores, no tuvo otro remedio la señora Lucena que el 6 de diciembre del 2015 en la noche salir diciendo que la MUD había arrasado en esas elecciones. O sea,
Con esto me refiero a que cuando ante la decisión de un pueblo unido, ante la decisión de cambiar de un pueblo, no hay artimaña que valga. Digamos, si desde el CNE con una maquinita se pudieran cambiar los resultados, lo hubieran hecho en 2015. Ahora, eso no es verdad. Por otro lado, hay gente que dice, bueno, lo que pasa es que ellos en el 2015 se descuidaron y eso no les va a volver a pasar. Yo estoy en contra de esa posición porque eso es asumir que nosotros no somos capaces de ganar. Lo que pasó en el 2015 no fue que ellos se descuidaron. Lo que pasó en el 2015 fue que nosotros nos organizamos muy bien. Nosotros teníamos testigos hasta en la última mesa electoral y pudimos defender incluso al diputado 112 en el sur de Aragua. Una diputada ganó por 4 votos, pero como ahí teníamos el testigo en la mesa, un testigo bien embraguetado, se agarró sus actas y se salió y llegó al sitio y pudimos constatar con actas que habíamos ganado y ganamos. O sea, ese diputado que significaba la mayoría calificada para la oposición, el gobierno no lo pudo escamotear. Bueno, algunos dirán, bueno, pero ¿de qué sirvió si después el TCJ, digamos, hizo nugatoria la voluntad de los electores y con el tema de los diputados de Amazonas? Bueno, sí, eso es verdad, pero entonces no es el CNE el que te roba los votos. El CNE con los votos ya estaban, ¿no? O sea, nosotros ganamos las elecciones. Que después ellos trataron de arrebatar por el TCJ. Sí, ellos arrebataron por el TCJ. Pero ¿qué costo tuvo para el gobierno ese arrebato del TCJ? Bueno, tuvo el costo de que todo digamos, el mundo occidental volteara sus ojos hacia Venezuela. Y de alguna manera, Maduro y el gobierno de Maduro se echaron encima a la comunidad internacional por esa tropelía que hicieron con el TCJ. De ahí que ahora, bueno, digamos, estén dando muestras de que no va a ocurrir lo mismo. Con este gobierno no se sabe, evidentemente que no se sabe. Pero bueno, ¿cuál es la alternativa, José? Porque si tú me dices a mí, bueno, no hay que votar, bueno, no hay que votar y entonces ¿qué hacemos? Nos escondemos en la casa y le dejamos todo el poder absoluto a Maduro. Bueno, entonces hay quienes dicen, bueno, no, pero es que esto no sale con voto, esto sale es por la vía violenta. ¿Dónde está la vía violenta? O sea, nosotros vamos a sacar al gobierno por la vía violenta. Cuando los violentos son ellos controlan no solamente a la Fuerza Armada, controlan todas las policías estatales, municipales, aparte de la Policía Nacional, que digamos que es toda la violencia institucional del Estado, pero además controlan la violencia no institucional, controlan a los grupos armados, a los colectivos, o sea, controlan todo lo que significa la violencia, lo controlan ellos. ¿Nosotros qué tenemos? ¿O es que vamos a volver a cometer esa barbaridad de enfrentar a muchachos con escudos de cartón contra balas? Eso no lo podemos volver a cometer. No podemos ser irresponsables nosotros y llamar a nuestros jóvenes a morir en las calles de Venezuela. Eso es una locura, eso es un disparate. Ahora, el terreno que nos queda es la acumulación de fuerzas por el terreno, por la vía electoral. La comunidad internacional sin duda juega un papel fundamental, un papel muy importante. Yo creo que nosotros estamos a las puertas de una transición que puede durar años, pero transición. O sea, aquí va a venir un cambio de gobierno. Y el mismo gobierno lo sabe, y le interesa que sea por la vía pacífica. Yo creo que a nosotros nos ayudaría muchísimo, por lo menos que la comunidad internacional fuera garante del proceso de elecciones, en lugar de decir bueno, que las elecciones no existen, que son una farsa o tal o cual. Lo que nos ayudaría sería que vinieran a Venezuela a ayudarnos a observar el proceso electoral. Nosotros, bien organizados, mira, Maduro tiene 80% de rechazo en la mejor de las encuestas para ellos. Algunos dicen que tiene hasta 85% de rechazo, 15% apenas apoya a este desastre de gobierno. No hay una razón objetiva para votar por el gobierno. Esto es un país que no tiene luz, un país que no tiene agua, un país que no tiene gas doméstico, un país en el que no hay transporte, un país que se quedó sin combustible, acabaron con la industria petrolera. En muchos sectores del país, pasan
largas horas del día sin energía eléctrica. No hay razones objetivas para votar por el gobierno. Si nosotros nos organizamos y construimos una gran fuerza electoral, no hay manera de que el gobierno nos gane. No hay manera. Pero te repito, eso pasa por un proceso y ese proceso hay que iniciarlo, hay que arrancarlo. Sí, mira, Reinaldo, fíjate, ya vamos terminando, nos quedan unos pocos minuticos del espacio. Hay una cosa que preocupa mucho a la ciudadanía en general, y a la gente que quiere votar, que quiere participar, que es precisamente el cuidado de los votos. Porque, como tú decías, los votos no, o los robos no se hacen con una maquinita que tiene Nicolás Maduro allá como un control remoto que te cambia el voto cuando tú votas. Eso no es cierto. Los técnicos más importantes o más relevantes de venezolanos e internacionales han revisado esas máquinas al derecho de revés y todos han coincidido que no es posible hacer allí trampas como las que se dicen. Cuidar el voto, esos testigos de mesa que son al final los que realmente pueden garantizar que el voto del ciudadano sea respetado. ¿Cómo se está conformando esa estructura? Que eso es clave en este proceso y en todos los procesos. Mira, muy bien, muy bien. Recordemos que en este proceso están participando muchísimos factores que no participaron el 20 de mayo. O sea, se han sumado muchísimos factores. Bueno, Acción Democrática, que tiene, digamos, una buena cantidad de militantes a lo largo y ancho del país. Bueno, está COPEI, pero incluso dentro de COPEI hay factores que no participaron el 20 de mayo, como por lo menos el gobernador Enrique Mendoza, que está sumado al proceso. Vamos también con el mismo Bertucci, que tiene, digamos, una maquinaria importante en el país. O sea, entre Avanzada Progresista, que bueno, que es un partido nacional, que está presente en los 335 municipios del país. Entre todos podemos cubrir el padrón sin ningún problema. Pero además recordemos que hay otras planchas, ¿no? Por otro lado va a ir, bueno, esperemos que logremos ir juntos, pero hasta ahora, por otro lado va a ir el gobernador Capriles. Ellos también van a tener una batería de testigos importantes. A lo que me refiero es que esperamos que al final del día no haya ninguna mesa sin un testigo de la oposición que esté ahí, bueno, resteado a defender la voluntad del pueblo de Venezuela. Hay sectores, ya para finalizar, Reinaldo, que manifiestan que quieren votar y que están dispuestos a participar, pero están solicitando, de hecho hay un recurso de amparo introducido por Andrés Caleca, Gle Lobato y otras personalidades importantes pidiendo la suspensión del proceso. Cosa que en lo particular creo que es un error. Yo creo que debe solicitarse la restitución de las garantías que se hayan violado, pero no la suspensión del proceso como tal. Bueno, pero es una apreciación particular. Pero fíjate, una de las amenazas reales, de hecho Rafael Simón Jiménez me lo decía en una entrevista, que él ve para el proceso es lo de la pandemia. Correcto. Porque además para los partidos se le va a hacer y se le está haciendo ya cuesta arriba la natural movilización y luego la campaña y ese tipo. Esa amenaza, ¿qué tan fundamental la ves tú y crees que pudiera eventualmente correrse el proceso para el primer semestre del año que viene? ¿Qué opinas en cuanto a eso, Reinaldo? Mira, sin duda esta va a ser una campaña típica y un proceso electoral atípico, pero bueno, está enmarcado en medio de la pandemia, ¿no? Ahora, sin embargo, no somos nosotros los únicos que vamos a hacer elecciones, ya las hizo la República Dominicana, han habido varias elecciones en el mundo, bueno, en medio de la pandemia. Yo creo que tomando las previsiones necesarias se puede llevar a cabo el proceso. Incluso, bueno, digamos, el primer país, la primera potencia del mundo, que es los Estados Unidos, y que tiene
Yo creo que el primer país en número de contagiados, en número de fallecidos, tiene elecciones en noviembre, un mes antes que nosotros. Y las elecciones se van a llevar a cabo. O sea, yo creo que tomando las medidas, las previsiones necesarias en materia de salud, el distanciamiento, las medidas de protección, la mascarilla, o sea, bueno, yo creo que ir a votar comporta el mismo riesgo que ir a hacer, o incluso menos riesgo que ir a hacer mercado. Y uno hace mercado por lo menos una vez a la semana, ¿no? Entonces, yo creo que tomando las previsiones necesarias, se puede hacer el proceso. Yo al día de hoy no creo que se vaya a suspender el proceso. Perfecto. Bueno, Reinaldo, llegamos al final. Oye, muchas gracias por la participación en el espacio y por aclararnos estas dudas que tenemos los ciudadanos comunes y corrientes que deseamos participar. Bueno, gracias, José, y gracias por el espacio. Y un saludo a todos los que nos ven y los que nos escuchan. Ok, bueno, buenas noches, Reinaldo. Buenas noches. Bueno, amigos, ya llegamos entonces al final del espacio por el día de hoy. Como ya lo estamos haciendo costumbre, vamos a despedirnos como comenzamos el espacio, con una muy buena musiquita, un buen tema musical, nada más y nada menos que Samba para ti, una leyenda ya, un tema leyenda, así como también es leyenda su autor e intérprete como es Carlos Santana, el mexicano, conocido como el padre del rock latino, que se disputa ese título con Miguel Ríos también. Y bueno, con esa maravillosa ejecución de guitarra de Carlos Santana, despedimos el espacio por esta noche y los invito para este miércoles, recuerden, a la misma hora, 8 de la noche, cuando voy a estar conversando con Mercedes Malavé. Mercedes Malavé, ya como ustedes saben, no está en COPEI, ha fundado una nueva organización política que se llama Unión y Progreso y que va a participar, es una de las organizaciones que va a participar en este proceso del 6 de diciembre. Vamos a estar conversando con ella. Ella es una política bien importante, una líder, tiene un discurso muy conciliador y bien interesante, y quiero que ustedes puedan escucharla y que vean pues la visión que ella tiene del país y hacia dónde debemos llevarlo los venezolanos. Muchas gracias. Samba para ti, Carlos Santana. Gracias por estar allí. Reciban mi abrazo virtual, mi respeto, mi cariño, y nos vemos el miércoles, nos encontramos el miércoles, amigos digitales.